Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión bíblica semanal. Espero de que vaya muy bien todo en su vida y que las bendiciones de Dios pues sean percibidas en todo momento, en su vida personal y en su familia. Hoy vamos a considerar un tema que por el momento se está adquiriendo cada vez más importancia en Estados Unidos y eventualmente va a expandirse al resto del planeta, ¿no? A todos los países. Sin más, por el momento, pidamos a Dios que nos dé bendición al recibir esta reflexión y al estudiar este tema. Bendito Dios, por favor, que tu Espíritu nos conceda sabiduría para entender estas cosas, de tal manera que nuestras vidas puedan ponerse en sintonía con tu voluntad en todo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. En primer lugar, una cuñita aquí para recordarles lo siguiente. Si usted recibe esta reflexión, es la muestra de aprecio de quien se lo envía, porque el propósito en el ministerio es precisamente ser bendición. En ningún momento es hacer daño a nadie, ofender a nadie, sino ser de bendición. Es que cada uno, entendiendo lo que Dios ha dado a conocer, entonces puede hacer decisiones, una decisión como le llaman ahora los sociólogos, libre e informada. Entonces, claro, cuando tenemos información, entonces podemos tomar mejores decisiones. Nuestro interés es que usted reciba la información, que usted entonces busque al Señor, que consulte con Él y entonces tome una decisión que lo lleve a la vida eterna y que le traiga bendición mientras duran los días de nuestra vida temporal acá. Y el tema que vamos a estudiar ahora se llama autoridad divina o autoridad humana. El dilema humano de los siglos es a quién vamos a obedecer o a quién obedecemos. Obedecer a Dios o obedecer a autoridades humanas, ya sean estos autoridades políticas, reyes, sean científicos, sean filósofos, sean clérigos, sean ministros religiosos, sean tiranos, sean caciques en las comunidades, etcétera, ¿no? Entonces es a quién vamos a obedecer, a quién decidimos obedecer, ¿sí? A las autoridades, como autoridad suprema, por supuesto, ¿no? A Dios, o a las autoridades que vienen de los hombres. Y para ello comenzamos nuestra reflexión en la carta de Pablo a la iglesia de Galacia. En el capítulo 1 y en el verso 10 dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo lo tiene bien claro, ¿verdad? Bueno, el mismo Señor Jesucristo dijo: no se puede servir a dos señores. Y Pablo dice: mi prioridad, dice, mi decisión es agradar a Dios. Si quisiera agradar a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Pero la cosa no queda ahí. En Hechos, el capítulo 5 y el verso 29, tenemos también allá una declaración hecha por los apóstoles, ¿no? En donde dice:
respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No se trata de ser rebelde por ser rebelde, no se trata de eso, pero se trata de que tengamos bien claro que cuando la voluntad de Dios y la voluntad humana chocan, entonces nuestras decisiones deberían estar a favor de la autoridad de Dios. Ese es el punto, ¿verdad? Porque no quiero que quede la imagen a que no debemos someternos a ninguna autoridad humana. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad humana porque no hay autoridad sino la establecida por Dios, dice, ¿verdad? Y que quien se opone a la autoridad establecida por Dios, dice, precisamente a Dios resiste. Eso, entonces, claro, en la medida en que las autoridades humanas estén en armonía con la voluntad de Dios, debemos ser obedientes. El asunto es, y eso es el contexto para nuestra reflexión de hoy, es cuando la autoridad de Dios, la voluntad de Dios y la voluntad humana se contradicen, cuando chocan. Entonces, Pablo dijo bien claro: yo no sería siervo de Cristo si quisiera agradar a los hombres. Cuando hay ese dilema, por eso se llama dilema, pues son dos cosas que no se puede la una y la otra. Aceptar la aceptación como autoridad suprema, ese es el punto central, ¿no? Y claro, los apóstoles también dijeron, ¿verdad? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el Señor Jesucristo mismo, en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, el verso 9, dice: en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces él tenía bien claro, ¿verdad? No es, y el Señor Jesús estuvo discutiendo a lo largo de todo su ministerio público, y yo diría que también durante toda su vida, aunque no lo tenemos registrada, pero su misma familia quería que él se sometiera a los rabinos, a las tradiciones rabínicas. Entonces, no. Ahora, no debemos olvidar nosotros que toda la Biblia es bien clara en el sentido de que la obediencia a Dios trae bendición. Dios no nos aconseja la obediencia por puro capricho. No. Dios nos aconseja la obediencia porque nos ama y quiere bendecirnos. La obediencia trae bendición. En Deuteronomio, el capítulo 28, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces está claro. Dios nos aconseja que demos oído a su voz, que tomemos en cuenta su voluntad. ¿Para qué? Para que las bendiciones que va a describir en el resto del capítulo nos alcancen. Dios quiere bendecirnos. Por eso nos dice: sean obedientes. O sea, recuérdelo, Dios lo quiere bendecir a usted. Dios no se goza en que a usted le vaya mal. No, Dios quiere bendecirlo. Pero Dios no puede bendecir a usted, ni a mí, ni a nadie si nosotros insistimos en no tomar en cuenta su consejo, ¿verdad? Eso no va a pasar, va a pasar lo contrario. Y precisamente eso es lo que
Escritura también dice, ¿no? Porque nos da el consejo y también nos da una advertencia. Dice el Salmo 119, 21. Reprendiste a los soberbios. Y dice luego, los malditos que se desvían de tus mandamientos. Mire, es una advertencia, yo diría que bastante seria. Y yo pienso dos veces para decir esta palabra, ¿no? Malditos, porque no es agradable. Pero es lo que la Escritura dice. Dice, ese es Salmo 119, 21. Dice, reprendiste a los soberbios, los malditos, dice, que se desvían de tus mandamientos. Entonces aquí para mí la palabra clave es soberbio. ¿Qué es un soberbio? Una persona soberbia es alguien que se siente superior a los demás y que muestra una actitud arrogante. Es esa persona típica que dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana. Y entonces no escucha consejos de nadie, ¿verdad? Y simple y sencillamente ignora todo lo demás, lo ve con desprecio. Esa es una persona soberbia. Y dice que desviarse de los mandamientos de Dios, dice que es un acto de soberbia. Y que el resultado de desviarse de los mandamientos de Dios va a ser ¿qué? Va a ser maldición. Va a ser maldición. El rechazo de la autoridad de Dios, tal como está revelada en la Biblia, siempre hace caer a la persona bajo la autoridad humana. Siempre. Y claro, la autoridad humana para un soberbio es su propio ego. Él es humano. Entonces él decide qué hacer basado en sus propios intereses egoístas, en sus propias opiniones, en sus propios gustos, ¿no? O existe también la otra posibilidad de que alguien no sea así de soberbio, pero que acepte como autoridad suprema un cuerpo que lo gobierne, pero que no es Dios, de Dios. Entonces, claro, debemos de entender, la autoridad suprema la tiene Dios. Y esa autoridad ha sido revelada en su palabra, en la Santa Biblia. Así es de que es ahí, eso es lo que manda. De ahí no importa si toda la gente en el mundo se pone de acuerdo para pensar una cosa, pero si eso es contrario a lo que Dios ha revelado, lo mejor es desecharlo. Lo mejor es desecharlo. La autoridad, hay una relación precisamente entre la actitud o la opción de autoridad suprema que nosotros tomamos y lo que será el campo de batalla de Armagedón. Primero recordar, ya hemos comentado esto antes, que la batalla de Armagedón no tiene nada que ver con estas guerras y cosas, no. La batalla de Armagedón es una batalla espiritual. Armagedón será el enfrentamiento entre los dos bandos en que se dividirá toda la población mundial. Y déjeme recordarle, mejor dicho, de que esa división será solamente en dos partes. Los que aceptan la voluntad de Dios como autoridad suprema y los que rechazan la autoridad de Dios como autoridad suprema y que se someten a autoridades humanas. Entonces, la Armagedón es precisamente ese conflicto, que es un conflicto de ideas, es un conflicto de narrativas, es un conflicto
de, de, de doctrinas. Ese es ese tipo de conflicto, ¿no? Entonces, y una cosa importante es esta: los que reconozcan la autoridad suprema de Dios revelada en la Santa Biblia van a recibir el sello de Dios. Y los que rechacen esa autoridad, y al rechazarla automáticamente aceptan una autoridad distinta como autoridad suprema, entonces tristemente van a recibir la marca de la bestia. Y no habrá campo neutral. Entonces usted tiene que pensar en qué lado va a estar. Usted va a estar en uno de esos dos lados, igual que yo. Y entonces, ¿qué va a decidir? ¿De parte de quién se va a poner? Eso tiene que irlo pensando ahora, y precisamente nuestra reflexión está encaminada a eso, es a que pensemos. Y ese momento se está acercando a una gran velocidad. Mire, cuando miramos el entorno mundial, de la economía, de la política, de la inestabilidad social, del crimen, de la degradación moral, etcétera, ¿no? Entonces, todo indica de que realmente la sociedad global, la humanidad, no puede ir indefinidamente en el tiempo, porque se está autodestruyendo. Entonces, de nuevo retomo el hilo. Usted va a estar en uno de esos dos lados igual que yo. Y ahora que tenemos vida, que tenemos inteligencia, debemos de asegurarnos de tomar la mejor decisión. ¿Estaremos del lado de los que reciben el sello de Dios, o estaremos del lado de los que reciben la marca de la bestia? Mi mayor deseo, y estoy seguro que también es el deseo de Dios, es que usted del lado de los que reciben el sello de Dios, y que no vaya a caer en la trampa de desconocer la autoridad suprema que viene del cielo para aceptar autoridad sobre pensamiento humano, sobre tradición humana. No importa si es política, religiosa, económica, filosófica, etc. No importa, ¿verdad? Ahora, la autoridad humana está tipificada en la Santa Biblia con el simbolismo del número de la bestia. En Apocalipsis, el capítulo 13 y el verso 18, dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número, dice, es 666. Ahora, voy a comentar, a compartir el significado del número 666, y no quiero que esto se confunda con la cuenta. Con la cuenta. El valor, no me voy a referir al valor numérico, ¿verdad? Sino a lo que representa. Obviamente en otras oportunidades hemos hecho hemos calculado ese número, y hemos visto qué título lo cumple, ¿verdad? Pero ese no es el caso ahora. El caso es algo más amplio, diría yo, ¿verdad? Es el simbolismo que encierra precisamente el número de la bestia, que es 666. En primer lugar, para eso 666 es 3 seises. Por lo tanto, necesitamos comprender en el marco de la Biblia y de la profecía
¿qué significa el número 6? ¿Qué significa el número 6? ¿Qué podemos encontrar en la Biblia acerca del número 6 y de sus múltiplos? Y hay un acuerdo muy general, y claro, estos acuerdos, cuando las cosas son muy evidentes, entonces los acuerdos caen por su propio peso, ¿no? Y el texto que acabamos de leer de Apocalipsis, capítulo 13, dice que es número de hombre. Y el acuerdo general que existe entre los estudiosos de estas cosas es que el 6 es el número del hombre, el número del ser humano. Ese es el 6. Debido a que fue creado precisamente en el sexto día. En el sexto día. Y el 6 representa, entre otras cosas que ya vamos a ver, representaría que el estado del hombre en independencia, sin el cumplimiento del eterno propósito de Dios. No debemos olvidar que el sexto día también fueron creadas las bestias de la tierra, ¿verdad? Entonces, el 6, comencemos por ahí. El 6 es el número del hombre, ¿verdad? Y precisamente hacemos esta reflexión porque estamos estableciendo cuál debe ser la autoridad suprema, si debe ser lo que viene del hombre o si lo que viene de Dios. Y claro, también hay un acuerdo amplísimo, no conozco a nadie que lo contradiga, de que el 7 es el número de Dios. Entonces, comencemos por ahí. 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. 7 es, al ser el número de Dios, representa lo completo, lo bueno en gran manera, lo perfecto, plenitud. En cambio 6 representa ¿qué? Representa aquello que no alcanza a llegar al 7, que le falta. Y veamos entonces qué podemos derivar de lo que dice la palabra de Dios, que más acerca del número 6. Primero, en Éxodo el capítulo 20 y el verso 9, que es el capítulo de los 10 mandamientos, dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces el 6 en la Biblia representa trabajo, representa obras humanas. Eso representa. Dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 representa trabajo, obras humanas. Segundo, en Éxodo, el capítulo 21 y el verso 2, dice: si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, es decir, sin pagar nada. El séptimo es que trae libertad. 6 es entonces esclavitud, servidumbre. Entonces ya vamos, 2. 1 representa trabajo, obras humanas. 2 representa esclavitud, servidumbre. Vamos a ver otra más. En 1 de Samuel, el capítulo 17 y el verso 7, ¿qué tenemos? Tenemos que el enfrentamiento entre David y Goliat. Goliat era el ¿qué? Goliat era el enemigo invencible, podríamos decir,
del pueblo de Dios mismo, ¿no? Recordemos que en el discurso que hace Goliat blasfema el nombre de Dios. Y oiga lo que dice 1 Samuel 17:7, dice: el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y dice, y tenía, la lanza dice que tenía una punta de hierro de 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. 600 ciclos de hierro. Es interesante, ¿verdad? Porque tenemos ahí el 6 multiplicado por 100. Y además de eso está relacionado con el hierro. Recuerde usted que el hierro es el metal que representa el Imperio Romano, que tiene dos fases. La fase de los césares, que es la fase pagana, y luego la fase de los papas, que es la fase cristiana, entre comillas. Entonces, ¿qué representa entonces el 6? Aquí multiplicado por 100. Representa rebelión, representa guerra contra Dios y su pueblo. Terrible, es terrible. 6, rebelión, guerra contra Dios y su pueblo, ¿verdad? Es decir, y es interesante porque cuando tenga tiempo lea todo esto que a los niños les encanta, ¿no? Escuchar esta historia, pero también debe encantarnos a nosotros ver cómo Dios calma, derrota la rebelión, por invencible que parezca. Muy bien, llevamos 3. 4. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, nos cuenta que la familia fue invitada a una boda en Caná. Y que ahí ocurrió algo inesperado, ¿no? Quienes planificaron la boda se equivocaron en los cálculos o le llegaron más invitados de los que esperaban, pero ocurre que pronto se quedaron sin la bebida que tenían que repartir. Y dice el verso 6 del capítulo 2 de Juan: y estaban ahí, dice, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales, dice, cabían 2 o 3 cántaros. Entonces, mire qué hermoso es esto. ¿Cuántas eran las tinajas? 6. ¿Y cómo estaban? Vacías. Estaban vacías. El 6 representa vacío interior también. Vacío interior. Y claro, ese vacío interior que cada ser humano experimenta y que lo va a tener ahí mientras no lo llene ¿con qué? Las tinajas fueron llenadas con agua. El agua que representa el Espíritu Santo. Y entonces el agua se convierte en ¿qué? Se convierte en vino dulce. El vino dulce es ¿qué? Eso es representativo de la sangre de Cristo, es decir, la tinaja vacía es el ser humano que no ha recibido, que no ha anidado en su mente y en su corazón, no le ha permitido entrar el Espíritu Santo y no ha experimentado la conversión, porque tenemos ahí el agua convertida en vino dulce, ¿no? Y entonces 6, entonces recuerde, 6 representa vacío interior. Vacío interior. Muy bien. Ahora, algo más. En Lucas, en el capítulo 23 y en el verso 44, dice: cuando era como la hora sexta,
Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Entonces, 6 representa tinieblas, ausencia de luz. De hecho, esto ocurrió cuando Jesucristo estaba clavado en la cruz, ¿no? Entonces, dice, la hora sexta trajo tinieblas. Entonces, 6 representa también tinieblas. Todavía nos quedan 2 más. Dice el Daniel, el capítulo 3, en el verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era, dice, de 60 codos. Hizo anchura, dice, de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y luego dice en los versos 4 y 5, este es el capítulo 3 de Daniel, dice, el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces, 600 de alto, 6 de ancho. De nuevo tenemos ahí el 6. Entonces, ¿qué representa aquí? Representa idolatría. Idolatría. Y es más, idolatría promovida por el gobierno. Pero era Nabucodonosor, era el rey, era el gobernante, ¿no? Entonces, idolatría. Y vamos a algo más todavía. En Josué, el capítulo 6 y el verso 15, tenemos ahí algo. Mire, en Josué, en varios capítulos, tenemos nosotros el inicio de la entrada del pueblo a la tierra prometida. Y entonces la primera ciudad con la que se encuentran ahí es una ciudad que es una fortaleza. Es prácticamente invencible desde el punto de vista humano, especialmente por un pueblo que no era guerrero, sino que era acostumbrado a criar ovejas y ganado. No tenían armas, no tenían estrategia militar, ni siquiera tenían un ejército formal, nada. Era invencible. Pero es interesante, ¿por qué razón? Porque la indicativa que Dios les da es, dice, bueno, miren, cada día den vuelta alrededor de la ciudad. Entonces, dieron el primer día, no pasó nada. El segundo día, no pasó nada. El tercer día, no pasa nada. El cuarto, el quinto, no pasa nada. El sexto día, y no pasa nada. ¿Ah? Porque el 6 representa las obras humanas. Pero es interesante. Ahora leo el verso 15 del capítulo 6 de Josué. Y dice, y sucedió que en el séptimo día se levantaron temprano al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad. De la misma manera, dice, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta a la ciudad 7 veces. El séptimo día dieron 7 vueltas. ¿Y cuál fue el resultado? Los muros, esos enormes muros de la ciudad de Jericó, cayeron hacia afuera. ¿Ah? Los 6 días anteriores no pasó nada. No pasó nada. Y hay otra historia también, otro relato, ¿ya?, que tenemos, que en el que ocurre prácticamente lo mismo.
En Segunda de Reyes, en el capítulo 5, tenemos el caso de un ministro de defensa que era muy exitoso como militar, pero estaba enfermo. Y tenía una enfermedad que en aquel tiempo se consideraba como terminal y que era como la condenación por parte de Dios, ¿no? Lepra. Entonces este señor, llamaba Naamán, que tenía una muchacha que les ayudaba en la casa, que había sido llevada cautiva desde Israel, ella le dice, mire, si usted fuera donde el profeta que está en Samaria, él oraría por usted y usted sanaría de la lepra. Bueno, se lo dice a la esposa de él, ¿no? Y entonces él, habiendo buscado todas las demás posibilidades de curación y no encontrando nada, bueno, dice, probemos. Y arma toda una caravana y entonces viene. Y como, pues sí, la gente importante le gusta que la traten con un protocolo, que le infle el ego y todo eso, y entonces él llega a donde el profeta, y entonces el profeta ni siquiera sale a recibirlo, sino que le manda nada más un recado y le dice, di que se vaya a meter, que se meta en el agua del Jordán 7 veces. Y entonces él se siente ofendido. No lo han tratado con los honores a los que está acostumbrado. Y él dice, yo esperaba, dice, que el profeta saliera, me atendiera, me pusiera las manos o alzara las manos y orara por mí, dice. Y entonces, sin embargo, el profeta le dice, aquí no estamos para inflarle el ego a nadie, aquí estamos para hacer las cosas como Dios manda. Vaya al Jordán, métase 7 veces. Y él no quiere ir. Y él le dice a sus acompañantes de la caravana, les dice, pero es que los ríos allá son mejores que el Jordán, son más caudalosos, el agua está menos contaminada y todo eso. Para eso mejor allá me hubiera metido. Y entonces ellos, más humildes, le dicen, Señor, le dicen, y si el profeta le hubiera dicho que hiciera una cosa más difícil, ¿le hubiera hecho? Y entonces, ¿por qué le cuesta ir y meterse al agua? Y entonces lo persuaden. Y él, en un destello, no sé si de desesperación o de mansedumbre, no lo sé, decide ir. Y camina. No estaba cerca. Y va hasta el Jordán. Casi por ahí, alrededor de unos 20 kilómetros, ¿no? Y entonces se mete en el agua la primera vez, sale y se mira la piel, nada. Se vuelve a meter, sale y se mira la piel, nada, está igual. Y bueno, esta es una especulación mía. Yo supongo que los de la caravana, cuando él salía, le llevaban la cuenta, ¿va? 1, 2, 3. Se metió 6 veces y salió igual. ¿Por qué? Porque el 6 es representativo de insuficiencia. Por eso Jericó no cayó ninguno de los 6 días primeros, no cayó. Porque el 6 es insuficiencia humana. Es falto. Y aquí lo mismo. Se mete en el agua 6 veces y la lepra no se va. Entonces, es muy probable que él haya dicho, no, pero miren, no pasa nada. Y ellos le dicen, 7, falta una. Y entonces, Naamán entra en el agua por 7ª vez y ahora sale y su piel está como la de un bebé recién nacido. Dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán.
conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Entonces tenemos acá una lista de 7 cosas que el 6 representa. El número 6 representa trabajo, obras humanas, representa esclavitud, representa rebelión, representa vacío interior, representa idolatría, representa insuficiencia. Eso representa el 6. Y hay una cosa que es interesante, ¿por qué? Porque el número de la bestia es 3 seises. 3 seises a la par. Y es interesante cuando nosotros conocemos un poquito del pensamiento hebreo. En el pensamiento hebreo, repetir algo 3 veces, ¿qué indicaba? ¿Ya? Transmitía algo en sentido supremo, extremo, superlativo. Entonces pensamos un momento. Si un 6 significa rebelión, 3 seises significa la máxima rebelión. Si un 6 significa tinieblas, 3 seises significarán las máximas tinieblas, el máximo engaño. Y así por el estilo. Si un 6 es insuficiente, entonces 3 seises es la máxima insuficiencia. Entonces entendamos esto. Y claro, tenemos entonces el dilema, porque aquí comenzamos entre cuál será nuestra autoridad. La autoridad representada por el número 6, que es el número de la bestia, o la autoridad representada por Dios. Mire qué hermoso es esto. Porque el 6 es trabajo, es obras. El 7 es descanso, es reposo. El 6 es esclavitud. El 7 es que es liberación. El 6 no cae en los muros. En el 7 cae. En las 6 primeras metidas en el agua no hay sanidad. En la 7ª es que hay sanidad. 7 es el número de la perfección. Es el número que representa ¿qué? Que representa la plenitud de Dios. Y Él precisamente por eso lo estableció como ¿qué? Como su señal. Lo estableció como su señal. Así es que, claro, tenemos entonces que la autoridad divina está simbolizada por el 7. Y los intentos humanos, rebeldes, engañosos, insuficientes, están representados por el 6. Y claro, y todo ser humano tendrá que escoger qué autoridad, a qué autoridad va a permanecer sometido. Y repito, usted y yo tenemos que escoger eso. Vamos a estar sometidos a la autoridad de Dios y disfrutar de la bendición que trae la obediencia y que está representada por el 7, el descanso, la liberación, la sanidad, el derrumbe de las barreras que nos impiden que se cumpla la voluntad de Dios. O vamos a escoger el 6, que ¿qué trae? Maldición, rebeldía, tinieblas. Dios es un Dios maravilloso. ¿Por qué? Porque Él no nos pone arbitrariamente a un lado o al otro. Él no nos obliga. No nos obliga.
Nosotros decidimos. Él nos ha dado capacidad de decidir. Y nos da el mejor consejo. Dice en Deuteronomio el capítulo 30 y el verso 19: al cielo y a la tierra llamo hoy como testigos contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y mire qué hermoso es el Señor, porque dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Que Dios le bendiga. Bendito Padre, por favor, tu Espíritu deje claras las cosas en nuestra mente y en nuestra conciencia. Y por favor, Señor bendito, que tu gracia nos conduzca a tomar la mejor decisión. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.